Descargo de responsabilidad. No soy dueño de las sagas, imágenes, animes y medios usados en este video, crédito a sus respectivos autores. Esta historia no me pertenece, créditos a el Blackoin, yo solo lo traduzco, tendrán el link del Fiki de su perfil en la descripción. Capítulo 2. No le resultaba fácil conciliar el sueño. Cada vez que David cerraba los ojos, se repetían en su cabeza visiones de pesadilla de su madre sangrando y destrozada en la calle, diciéndole que huyera una y otra vez antes de que le dispararan y lo mataran como un animal rabioso. Daba vueltas y vueltas, tratando de alejar las escenas infernales de su cabeza, pero no importaba lo que hiciera, no podía escapar de las inquietantes ilusiones de los últimos momentos de su madre. Era como si su muerte hubiera quedado grabada permanentemente en su mente. Estuvo allí tumbado durante lo que parecieron horas, pero el sueño aún se le escapaba. Finalmente, al no poder soportarlo más, se quitó las mantas que lo cubrían y se arrastró fuera de la cama. Mierda. Necesito una distracción. Arrastrándose hasta la pequeña cocina, abrió el gabinete superior y buscó dentro, buscando en el estante superior hasta que encontró lo que estaba buscando. Una botella de vidrio grande y rectangular. Lo sacó lentamente del armario, con cuidado de no dejarlo caer, luego cogió un vaso del estante inferior y se dirigió de nuevo al sofá, colocándolos a ambos en la mesa frente a él mientras se sentaba. Gloria solo había sacado su preciada botella de tequila por dos motivos: para celebrar o para olvidar. Trabajar en un trabajo con largas horas en el que uno trataba con cadáveres frescos a diario era sin duda terrible para la psique, y el alcohol la ayudaba a dormir más, así que incluso si David se preocupaba por ella a veces, nunca se lo mencionaba. Necesitaba todo el descanso que pudiera conseguir. Sin embargo, hasta donde él sabía, ella solo lo había sacado para celebrarlo dos veces. La primera fue el primer aumento que recibió en su trabajo, y la segunda fue cuando recibió su carta de aceptación de la Academia Arasaka. Gloria le había dejado probar un sorbo en ese momento, pero él inmediatamente lo tosió debido a lo inesperadamente fuerte que era el ardor del alcohol. Ella se había burlado de él por eso el resto del día. David se rió melancólicamente. Supuso que tampoco tenía mucho que celebrar. Quitó el tapón de goma y batió lo que probablemente era una cantidad demasiado generosa, dejó la botella con un fuerte golpe y tomó un gran trago de alcohol, descubriendo que realmente le gustaba el sabor. La distintiva sensación de ardor todavía estaba ahí, ciertamente, pero no era tan fuerte como lo recordaba. Pudo notar y apreciar más claramente las notas de especias, miel y cítricos que recorrían su lengua mientras bebía. Bastante prematuro. Puedo ver por qué a mamá le gustaban estas cosas. Antes de darse cuenta, ya había vaciado su vaso y estaba en el proceso de servirse otro. Dudaba que parara hasta desmayarse, pero si esa era la única manera de poder dormir un poco, que así fuera. Brindo por ti, mamá. Te merecías algo mejor. Levantó el vaso en el aire y luego lo bebió. Casi 45 minutos después, David no estaba más cerca de la embriaguez que cuando empezó. Había bebido más de la mitad de la botella restante, y aunque no estaba seguro de cuántos tragos se suponía que debían ser, estaba seguro de que esa cantidad debería haberlo dejado inconsciente. Su madre habría estado a punto de desmayarse después de 5 o 6 vertidos sobre hielo, si no recordaba mal, pero apenas se sentía diferente, incluso ahora. Si quisiera poder dormir esa noche, tendría que encontrar otra solución. Miró hacia el baño. No sentí la necesidad de ir al baño, lo cual era un poco sorprendente, teniendo en cuenta la cantidad de tequila que había bebido, pero pensé que una buena ducha caliente podría ayudar a aclarar su mente. David se desnudó al entrar al baño, giró la manija del grifo hasta que salió agua abrasadora del cabezal de la ducha y luego se metió bajo el agua. Ardía cuando salpicaba su piel, sintiendo como si 1000 pequeñas agujas lo pincharan, rápidamente enrojeciendo su piel, hirviéndola mientras recorría su cuerpo. Hacía mucho más calor de lo que estaba acostumbrado, pero después de aproximadamente un minuto bajo el calor abrasador, se encontró apreciando el escozor del agua. Lo mantuvo castigado. Le recordó que todavía estaba vivo. Todavía no estaba seguro de cómo, después de todo, recordaba claramente que le dispararon en el pecho, pero sabía que no estaba en un espacio mental lo suficientemente claro como para intentar resolver ese misterio, por lo que David empujó sus preguntas al fondo de su mente y en lugar de eso, se limpió ritualmente, concentrándose solo en el agua hirviendo. Después de enjuagar todo el jabón de su cuerpo, cerró el grifo y salió de la ducha, sacó su toalla de la barra y secó al azar, arrastrándola descuidadamente por su cuerpo. Sin embargo, mientras se pasaba la toalla por las piernas, se dio cuenta de que la piel de sus brazos y piernas ya se había curado por completo. Las escaldaduras crudas de color rosa salmón de la ducha habían desaparecido por completo. Su piel ya volvió a su tono normal. Ni siquiera había reconocido exactamente cuándo había cesado el dolor. Eso es raro. David se acercó al espejo y limpió la condensación del cristal, revisándose para ver si todavía estaba quemado en algún otro lugar. Para su sorpresa, no había nada. Sin piel rosada y en carne viva, sin ampollas, sin daño visible de ningún tipo. Incluso la parte superior de su espalda, que había recibido la peor parte del agua caliente, parecía perfectamente lisa y lesa. Si no hubiera sentido esencialmente lo dolorosamente caliente que estaba la ducha, con solo mirarse a sí mismo, nunca habría adivinado que se había quemado. Sin embargo, esa no fue la única rareza que notó. Dio un paso atrás para tener una mejor vista de todo su cuerpo, solo para asegurarse de que no estaba imaginando cosas, pero efectivamente, era unos centímetros más alto de lo que solía ser y también estaba en mucho mejor forma. David siempre había sido un hombre bastante bajo y flacucho, incluso después de la pubertad.
Según su madre, su padre siempre había sido bastante alto, pero los años de pobreza y mala nutrición probablemente habían impedido su crecimiento. Toda una vida huyendo de matones y gánsteres lo había condicionado bien, aclimatándolo por necesidad a un estilo de vida atlético, pero aún así siempre había tenido un peso moderadamente bajo. Ahora, sin embargo, parecía uno de esos nadadores o gimnastas olímpicos en esos viejos vídeos de historia que Arasaka le había mostrado en la escuela. Músculos ágiles y definidos se tensaron y ondularon a lo largo de su cuerpo mientras se giraba y giraba en el espejo, examinándose desde todos los ángulos. No se pudo encontrar ni una onza de grasa en todo su cuerpo. Todavía difícilmente podía considerarse masivo, especialmente en comparación con algunos de los porteros, guardias y adictos al cromo que había visto deambulando por las calles de Santo, pero su transformación aún era nada menos que alucinante. Su físico había pasado de ser el de una rata callejera pobre y desnutrida que se había visto obligada a saltarse demasiadas comidas al de un atleta profesional en la cima de su potencial. David se agarró a los lados del lavabo con las manos y apoyó la frente en la fría superficie del espejo. Esto no debería ser posible. ¿Crece más de 3 pulgadas en un día? ¿Ganar como 30 o 40 libras de músculo? Joder, ¿qué? ¿Supercuración? ¿Qué carajo me está pasando? Exhaló con incredulidad, dejando escapar una risa temblorosa, casi aterrorizada. Finalmente salió del baño, tragándose su miedo y confusión, y se dirigió de regreso a la mesa para tomar otro trago de tequila, esta vez directamente de la botella. Giró la botella suavemente solo para tener algo en que ocupar sus manos y distraerlo de sus pensamientos destructivos, cayendo en espiral más y más hacia abajo con cada minuto que pasaba. Apreció el sabor que desvió su atención de su repentina y loca transformación, pero fue un breve respiro, y dudaba que beber una botella casi llena de alcohol de 80 grados fuera de una buena idea, así que decidió que probablemente debería llamarlo. En paz. Volviendo a dejar la botella, la volvió a cerrar con el tapón y llevó su vaso a la cocina, lavándolo en el fregadero. Mientras David limpiaba el cristal, sus ojos se sintieron atraídos por la forma en que los músculos recién descubiertos de sus antebrazos se tensaban y flexionaban cada vez que giraba las manos. Se sintió como si estuviera en una danza mental, observando la vida de otra persona desde su perspectiva. Nunca antes había tenido nada remotamente parecido a este tipo de físico, y ciertamente nunca había intentado lograr algo parecido. Su única forma de ejercicio era correr y apenas comía lo suficiente para mantenerse tal como estaba. Que los músculos aparecieran de la nada era más que impactante, y si no hubiera visto su propio rostro en el espejo, habría pensado que los médicos del tarro de la carne lo habían cromado hasta el infierno y de regreso con músculo sintético, o simplemente le habían implantado el músculo. Cerebro en el cuerpo de otra persona. Esto es una puta locura. ¿Funcionan estas cosas? Definitivamente son reales, pero son solo para mostrar. ¿Los médicos me inyectaron esteroides o refuerzos musculares o algo así? Bueno, supuso que no iba a quedarse dormido pronto, así que bien podría probarlos. Bajándose al suelo, David comenzó a hacer una serie rápida de flexiones e inmediatamente pudo sentir la diferencia. Antes era bastante liviano, por lo que pudo hacer bastantes flexiones antes de comenzar a sentir el ardor en sus brazos y pecho, pero ahora se sentía absolutamente sin esfuerzo. Sentía que podía realizar 1000 repeticiones sin siquiera sudar. Mierda, esto es una locura. ¿Qué más puedo hacer ahora? Mantuvo la posición, manteniéndose firme como una roca, luego levantó su brazo izquierdo y lo colocó detrás de su espalda, comenzando a realizarlos con una sola mano. Para su sorpresa, eran tan fáciles como la versión a 2 manos. Incluso comenzó a cambiar de brazo con cada repetición, empujándose hacia arriba con una mano y agarrándose con la otra antes de que su pecho tocara el suelo. Después de un par de repeticiones lentas para aclimatarse al ejercicio, pronto estuvo cambiando suavemente entre brazos con cada repetición, manteniendo sus movimientos tan suaves y fluidos como si estuviera realizando una serie de flexiones normales. Muy bien, no hay manera de que pueda hacer esto, no sin que se produzcan algunos desconchones graves en el cromo. Decidido a poner realmente a prueba sus límites, David mantuvo una mano firmemente en el suelo y levantó ambas piernas en el aire, tratando de mantenerlas puramente verticales, con el otro brazo todavía detrás de su espalda. Esperaba caer de espaldas inmediatamente, pero para su sorpresa, pudo mantener el equilibrio casi sin esfuerzo, como si hubiera estado practicando el pino toda su vida. Instintivamente podía sentir exactamente dónde estaba su centro de equilibrio, por lo que incluso cuando comenzó a poner su cuerpo a prueba, doblando las piernas en varias posiciones, girando el torso e incluso saltando de un brazo al otro, ni una sola vez lo sintió. ¿Alguna vez vacilar o caer? Claramente sus músculos no eran solo para mostrar. David estaba bastante seguro de que incluso las gimnastas olímpicas tendrían problemas para realizar algunas de las acrobacias que estaba realizando. Saltando de su brazo, aterrizó con gracia en cuclillas, silencioso como un gato al acecho. Con su peso y altura extra, David había estado seguro de que habría estropeado el aterrizaje de alguna manera, pero era como si su cuerpo ya supiera qué hacer, como si sus nuevos músculos también tuvieran su propia memoria muscular. Podría haber pensado que eran cibernéticos si no hubiera sentido la sangre y los tendones debajo de la piel cuando revisó sus muñecas. Estaba bastante seguro de que tampoco le habían implantado músculos sintetizadores, ya que el médico le había dicho que no lo habían operado en absoluto, e incluso si estuviera mintiendo, no había manera de que tuvieran tiempo para hacerlo. Reemplace todo su sistema muscular por unos sintéticos. David miró hacia abajo y volvió a mirar su cuerpo.
Ni siquiera había sudado ni una gota, incluso después de realizar algunos de los ejercicios más difíciles que se le habían ocurrido. La mayoría de los adictos al cromo no podían hacer ni la mitad de la mierda que él acababa de hacer, y él ni siquiera estaba sin aliento todavía. Cualesquiera que fueran sus límites, obviamente no estaba ni cerca de encontrarlos. De regreso a la sala de estar, se sentó en el borde del largo sofá segmentado, mirando sin rumbo fijo las interminables noticias y carretes de publicidad que se reproducían en las solo pantallas sobre la mesa. Raspó distraídamente el cojín barato con las uñas mientras intentaba pensar en más formas de probar su nueva fuerza, pero en realidad no se le ocurrió nada. Todas sus ideas eran demasiado peligrosas para intentarlas o demasiado complicadas o inconvenientes para molestarlas. Se reclinó, suspirando con cansancio, agarrando la parte superior del respaldo detrás de su cabeza y tirando hacia adelante para estirar un poco los brazos y la espalda, pero después de solo un segundo, comenzó a escuchar un crujido distintivo y pudo sentir el marco del sofá comienza a doblarse y astillarse en su agarre. David inmediatamente lo soltó, con los ojos muy abiertos y alarmado, y rápidamente se giró para asegurarse de que no había roto accidentalmente sus propios muebles. Mierda. Por favor, 10 centavos que no acabo de romper el sofá. Afortunadamente, no lo había hecho, pero tras una inspección más cercana, David notó una ligera curva en el marco que estaba seguro de que no estaba allí antes. No parecía comprometer la estructura del sofá, pero él no era exactamente un experto en sofás. El hecho de que pudiera doblar el marco solo con sus manos era bastante sorprendente, aunque no estaba seguro de qué estaba hecho el marco. ¿Algún tipo de polímero fibroso? No es algo que normalmente pueda doblarse tan fácilmente, sin duda. Pensó en intentar doblar el marco de nuevo en su lugar, pero le preocupaba terminar rompiéndolo por completo. Realmente no se sentía tan flexible. Parpadeó, dio un paso atrás y miró por segunda vez el sofá. Esperar. ¿Podrías retomar todo esto? Su primer instinto fue descartar inmediatamente la idea por considerarla estúpida, pero con las hazañas que acababa de realizar no quería descartar nada. Además, incluso si no pudiera, no estaría más intentarlo. Los segmentos eran lo suficientemente pesados como para que normalmente se necesitaran 2 personas para levantar uno, pero si era lo suficientemente fuerte como para realizar una parada de manos con una sola mano, entonces no sonaba completamente fuera de lo posible. Supongo que solo hay una forma de averiguarlo. Levantándose y tomando posición detrás del respaldo del sofá, agarró la parte inferior del marco con una mano y la parte superior con la otra, asegurándose de que su agarre estaría seguro en ambos extremos. David inspiró, dobló las piernas, contó mentalmente desde 3 y luego lanzó con fuerza, impulsando hacia arriba con las piernas mientras intentaba levantar el sofá con los brazos y la espalda. Solo su agarre impidió que el segmento del sofá volara hacia arriba y se estrellara contra el techo. Mierda. La tapicería se levantó con tanta fuerza que David tuvo que dar un paso atrás para sujetarla. Fue bastante ligero, si era honesto. Mucho menos pesado de lo que jamás recordaba, cuando tuvo que mover uno de los segmentos para alcanzar un chip de danza cerebral que se había caído entre los cojines. Literalmente se había visto obligado a arrastrar el mueble por el suelo solo para moverlo, e incluso eso le había quitado básicamente toda su fuerza. Después de eso, su cuerpo estuvo adolorido durante días. Ahora, sin embargo, podía sostener fácilmente el sofá en alto sin ayuda de nadie. Experimentar su nueva fuerza fue una sensación embriagadora. La diferencia era palpable. Podía sentir la adrenalina comenzando a bombardear a través de su cuerpo cuando comenzó a presionar el sofá con su brazo derecho. Esto es una puta locura, hombre. Es por eso que los adictos a X-Dromes se modifican a sí mismos. Si es así, David lo entendió de todo corazón. Nunca antes había soñado que sería capaz de hacer algo como esto. Suavemente dejó el sofá en el suelo, teniendo especial cuidado de no dejarlo caer, no dañarlo aún más, antes de sentarse en el lugar donde su madre había dormido la noche anterior. Nunca estuvo seguro de por qué, pero ella siempre parecía preferir dormir en el sofá que en su propia cama. Regularmente se acurrucaba en una esquina de la sección y se desmayaba con su uniforme de trabajo, y solo se molestaba en quitarse las botas de trabajo antes de perder el conocimiento como una luz. Siempre era doloroso intentar despertarla cuando dormía aquí. Pero cuando cerró los ojos, casi pudo sentir el calor residual que ella había dejado atrás. Necesito irme a dormir. David se negó a volver a llorar. Ya había llorado bastante por una noche. Se acostó, agarró la chaqueta de alta visibilidad hecha jirones de su madre de la mesa y le dio la espalda a la mesa, cubriéndose con la chaqueta como si fuera una manta improvisada. No era particularmente cómodo, especialmente por lo deshilachada y rota que estaba la chaqueta, pero en ese momento, simplemente se sentía bien. Era como si pudiera sentir el fantasma del abrazo de su madre consolándolo mientras le cubría el cuerpo con su chaqueta, protegiéndolo del gélido cielo nocturno. Night City hacía frío, pero David hacía suficiente calor para esta noche. Se quedó dormido poco después. Soñó con sangre y violencia. Estaba en lo profundo de las selvas de América del Sur, rifle automático en mano, abriendo paso entre la maleza tan silenciosamente como podía. El resto de su escuadrón ya estaba en posición, esperando que diera la señal. Siguió adelante, deteniéndose justo antes de que la maleza se aclarara y cubriéndose detrás de un árbol, observando su objetivo a través de la mira de su rifle. La planta de plutonio de Night Corp se alzaba sobre él, incluso a distancia, con vapor saliendo eternamente de su gigantesca chimenea.
7 guardias fuertemente armados estaban alerta en varias posiciones, por lo que podía ver, y por lo que el reconocimiento le había informado, había al menos 5 más rodeando el perímetro de la instalación. Probablemente una docena más dentro, sin contar a los civiles. Estoy en posición, dijo con una voz profunda y ronca que no sonaba ni remotamente como la suya, ajustando la mirada holográfica de su rifle. Se lo acercó al ojo y la óptica refleja de su cabeza calculó la trayectoria exacta necesaria para hacer rebotar las balas en la barrera reforzada que rodeaba el complejo y alcanzar los puntos débiles de la armadura de los guardias. Si sus disparos no fueran letales, alertarían al complejo y entonces su escuadrón estaría en serios problemas. El que estaba en el nido del francotirador también era un problema. Tendría que ocuparse de él rápidamente después. Su equipo podría limpiar el resto. Todos, armas calientes, ordenó el líder de su escuadrón, con la voz teñida de un fuerte acento jamaicano. Quitó el seguro y sus manos se quedaron anormalmente quietas mientras la cibernética en sus brazos ajustaba la boca de su arma de fuego para apuntar precisamente al ángulo que necesitaba. Disparando en 5, 4, 3, 2, en 2, todo su escuadrón presionó el gatillo a la vez. Disparó 2 tiros, rebotando en la pared exterior y en la nuca de los guardias. Todos los demás soldados cayeron al mismo tiempo que él. Solo el hombre en el nido del francotirador permaneció vivo. Apuntó su arma hacia el último soldado que quedaba, apuntando su mirada al centro de masa y dejando que su cibernética alineara su tiro el resto del camino. El hombre se había escondido detrás de una cubierta, pero su óptica inteligente ya había predicho que lo haría. Apretó el gatillo una vez más y un pequeño chorro de sangre salpicó la barandilla, confirmando su muerte. Todos los hostiles caídos, informó. Múdate. Mantén tus comunicaciones encendidas. Roden ya eliminó su rojo. 17 hostiles más dentro. Entra, ponlos a cero, planta el plástico y sal. Tienes 30 minutos. Él suena con saña. Ya escucharon al hombre, reunió a su escuadrón. Movámonos. La escena cambió. Se estaba colando en una torre en Taiwán, pasando junto a los guardias de Cantao como un ladrón en la noche, su camuflaje óptico lo ocultaba por completo de su vista. La empresa acababa de trasladar su sede a China y, dado que tenían que transferir todos sus datos localmente, la pesadilla logística de mudarse a una nueva sede era la oportunidad perfecta para que alguien entrara y robara información increíblemente valiosa. Desafortunadamente, Cantao también lo sabía. Caminando como un fantasma por los sombríos pasillos y evitando a los guardias, cuyos patrones tenían que memorizar de antemano, finalmente encontró lo que buscaba. Una gran e imponente puerta de metal cerrada y asegurada con ciberseguridad de última generación. Los guardias todavía estaban patrullando, por lo que solo tuvo unos 4 minutos para entrar y salir antes de que regresaran. No era lo ideal, pero tendría que ser suficiente. Cortó el remache que sujetaba la carcasa exterior de la cerradura biométrica con su monocable, con cuidado de no dejar marcas en la propia carcasa. Su intrusión acabaría siendo descubierta, pero eso no era motivo para ser descuidados. Cuanto más les tomara enterarse de su intrusión, menos probable sería que supieran quién estaba detrás de ella y más tiempo tendría él para escapar del país. Quitando la carcasa de la consola, deslizó rápidamente el fragmento que su Netrunner le había dado en la ranura de mantenimiento, dejando que el demonio interno hiciera su trabajo, evitando la seguridad y abriendo la puerta sin alertar al sistema en general, luego deslizó la cubierta. Reforzada hacia atrás. Sobre la cerradura. Él estaba en eso. Activando su camuflaje óptico una vez más, abrió la puerta apenas lo suficiente para permitirle entrar en la habitación, luego la cerró detrás de él sin hacer ruido. Su objetivo estaba mirando las grandes pantallas parpadeantes que se alineaban en la pared del fondo, apoyando sus brazos en el respaldo de una lujosa silla de oficina. 2 técnicos informáticos estaban sentados en un gran escritorio de metal frente a las pantallas, escribiendo en sus teclados, mientras un Netrunner estaba conectado a una silla profunda junto a ellos, todos ellos concentrados en cualquier operación que estuvieran ejecutando en ese momento. No había guardias estacionados en la sala, probablemente porque los ejecutivos de Cantao no confiaban en que sus guardias no los apuñalarían por la espalda y venderían cualquier información que hubieran recopilado por una suma global. Él personalmente pensó que era un poco estúpido, pero no le importaba. Si quisieran facilitarle el trabajo, no se iba a quedar. Comprobando 2 veces si había cámaras de seguridad, se deslizó hacia adelante silenciosamente, acercándose tan cerca de su objetivo como se atrevió, deteniéndose solo cuando pudo ver el fragmento que se suponía que debía deslizar en el cuello del hombre. Solo tenía una oportunidad de lograrlo. Si fallaba, sería torturado sin piedad hasta que revelara todos los secretos que había conocido y luego sería ejecutado. Los agentes de contrainteligencia de Cantao eran considerados los espías más eficientes, despiadados y exitosos del planeta, lo que significaba que cruzarlos era una de las tareas más arriesgadas que uno podría emprender. Exhaló, estabilizándose. Lanzando hábilmente su monocable hacia adelante, logró deslizar el monofilamento en el puerto y atrapar el borde del fragmento sin ser detectado. Ajustó su brazo lentamente, colocando su muñeca en esa posición, luego tiró, quitando el fragmento de su cuello y atrapándolo como un mago entregando una carta en una mesa de póker. Contuvo la respiración, su camuflaje óptico aún activo, rezando para que su objetivo no notara nada. El hombre ni siquiera se movió. Rápidamente salió de la habitación, recuperó su demonio de la consola de seguridad, volvió a colocar la carcasa con cuidado y luego desapareció en la noche. La escena cambió una vez más.
Estaba parado en un terraplén de tierra en las afueras de un destartalado pueblo minero en Sudáfrica, junto a uno de sus compañeros de escuadrón mientras ambos contemplaban en silencio el pequeño y deteriorado pueblo desde lo alto de la pendiente. Había intentado conversar con su compañero antes, pero el hombre se tomó su trabajo demasiado en serio, especialmente para un trabajo de tan bajo riesgo como este. La mina era ciertamente rentable y albergaba metales raros que se utilizaban para fabricar software cibernético de alta gama, pero era lo suficientemente pequeña como para que ninguna corporación importante se molestara en invertir una cantidad importante de recursos en una adquisición hostil abierta. Se pueden obtener muy pocos beneficios. En realidad, solo estaban aquí para mantener a raya a los lugareños. Su aburrimiento fue instantáneamente destruido por los ecos de los disparos que estallaron por todo el pueblo. Él y su compañero rápidamente se lanzaron detrás del otro lado del banco tan pronto como escucharon la primera descarga. Sus comunicaciones eran un caos. Nadie tenía idea de quién los estaba atacando todavía ni desde dónde. Nadie había visto nada, por lo que se trataba de mercenarios invisibles o de algún tipo de rebelión armada. Se atrevió a echar un vistazo por encima del terraplén, pero no consiguió una imagen muy clara. Podía ver a sus camaradas corriendo por las calles de abajo, tratando de cazar a sus atacantes, pero no tenían suerte para encontrarlos. Algunos de los miembros de su escuadrón yacían muertos. ¿Qué carajo están haciendo ahí abajo? Siseó para sí mismo, su voz turbia y claramente femenina. Volviendo a agacharse, presionó un interruptor en su codificador de voz y mantuvo presionado el botón PTT en su radio, con la esperanza de comprender mejor la situación. Noviembre, informe de situación. Vi al menos a 3 de los muertos allí abajo. Gritó por su radio. Su voz de arrepentimiento fue mucho más profunda. Fuego hostil de múltiples asaltantes. Números y posiciones desconocidas. Creo que están usando camuflaje óptico. Gritó uno de los soldados, su voz sonó ligeramente distorsionada. ¿Ninguno de ustedes tiene visión térmica? No esperó una respuesta, sino que asomó la cabeza sobre el terraplén, se quitó el rifle y se echó al hombro y activó sus implantes térmicos. El mundo se inundó de una gama extremadamente sobresaturada de verdes, azules y amarillos. Pudo ver a algunos de los miembros de su escuadrón tratando de disparar hacia donde creían que se escondían sus agresores, mientras que otros simplemente se cubrían y trataban de evitar convertirse en colaterales. Cada uno de ellos tenía un chip de rastreo para evitar el fuego amigo, en caso de que ocurriera una situación como esta. Y había bastantes soldados merodeando sin ellos. Él sonriendo, alineando su retícula con uno de esos soldados, que actualmente estaba en el proceso de escabullirse por la parte trasera de un edificio cercano, luego presionó el gatillo. En el lapso de 45 segundos, cayeron 5 hostiles. Todos sus enemigos dependían descaradamente de su camuflaje óptico, lo que rápidamente resultó ser su perdición cuando eliminó a cada uno de ellos, uno por uno. Solo entonces comenzó a entrar en pánico y a agacharse para cubrirse, pero para entonces, el resto de su escuadrón había activado sus propias térmicas y había comenzado a contraatacar en serio. Sin objetivos a la vista, bajó su rifle y miró al soldado silencioso que estaba a su lado. ¿No hay térmicas? El hombre lo derribó, arrancándole el arma de las manos mientras el renegado apuntaba con su cuchillo de combate. Agarró la muñeca del traidor mientras el hombre intentaba clavarle la hoja en la garganta, pero el hombre era más fuerte que él y el cuchillo se acercaba lentamente a su cuello. Soltó la muñeca del hombre con una de sus manos, permitiendo que el cuchillo se hundiera aún más cerca de su cuello, antes de que 5 largas garras de acero se desplegaran desde el dorso de su mano, cortando en tiras el guante que llevaba puesto. Antes de que la punta del cuchillo pudiera tocar su garganta, clavó sus garras en la muñeca del hombre que estaba encima de él y se retorció, desgarrando músculos y tendones por igual, haciendo que el hombre dejara caer el cuchillo a un lado en algún lugar. Y gritando de dolor. Al ver su oportunidad, arrancó sus garras de la muñeca del hombre, usó otra mano para tirar de su brazo ahora desaparecido, acercando la cabeza del traidor a él, luego clavó sus garras en la garganta del hombre, escuchándolo gorgoteo y farfulla mientras se ahoga y muere. Empujando el cadáver del renegado fuera de su cuerpo, permitió que sus garras ensangrentadas se retrajeran y respiró hondo, recuperando la orientación. Los disparos de abajo sonaban como si estuvieran amainando, lo cual era bueno, pero también significaba que no podría quedarse allí mucho más tiempo. Tenía que reagruparse con el resto de su empresa lo antes posible. Después de todo, donde había un traidor, a menudo había más. David se despertó violentamente y levantó la cabeza de golpe para recibir la brillante luz del sol que entraba por su ventana. ¿Qué carajo? Revisar las pertenencias de su madre había sido una mierda. Todo lo que escogió le trajo otro recuerdo de ella, cada pequeño recordatorio de felicidad, angustia y nostalgia, todos mezclados en un cóctel de emociones horriblemente confuso. Tuvo que obligarse a controlar sus sentimientos mientras revisaba sus pertenencias una por una, para no desmoronarse y empezar a llorar de nuevo. Había demasiado trabajo por hacer. No tuvo tiempo para sentarse y recordar. Por suerte, su madre tenía relativamente pocas pertenencias personales. Supuso que una ventaja un tanto sombría de vivir en la pobreza. Una vez que David hubo ordenado sus cosas, finalmente comenzó a hurgar en sus dispositivos electrónicos, con la esperanza de encontrar algún tipo de punto de partida sobre lo que robó y a quien había cabreado tan atrozmente.
Gloria definitivamente había estado metida en algún negocio turbio, como lo demuestra la cuenta bancaria en el extranjero que había encontrado, llena con una cantidad sorprendentemente considerable de dinero, así como el sistema de cifrado secundario en su teléfono neuronal que había sido codificado con su firma. Biológicas. Le tomó algunos intentos obtener acceso a él, pero finalmente pasó y se desbloqueó. No estaba muy familiarizado con el cifrado digital, pero dado que era el hijo de Gloria, el teléfono probablemente finalmente había leído la secuencia correcta en su ADN para engañarse y pensar que era su madre. Muy bien, veamos qué tenemos aquí. Al parecer, Gloria solo guardaba unos pocos contactos en su carpeta cifrada, y las conversaciones que había tenido con cada uno de ellos eran lo suficientemente vagas como para que él no hubiera adivinado que estaba haciendo algo ilegal, si no hubieran estado detrás de una firma. Biológicas. Cerradura de cifrado cerrada, e incluso entonces, había muy poco dentro de ella que realmente fuera útil para él. Un antiguo registro de mensajes con un hombre llamado Charles que ayudó en la recuperación de paquetes, otro contacto listado como Reyes, quien aparentemente le dio consejos sobre puntajes específicos y cuándo buscarlos, y un par más con quien aparentemente había hablado una vez. Pero cuyos registros se habían perdido con el tiempo, presumiblemente sobrescritos por el servidor cuando necesitaba hacer más espacio para nuevos registros. Nada particularmente útil. Finalmente, encontré algo potencialmente útil. Una conversación reciente con un contacto llamado Maine. Ella le había preguntado si conocía a alguien dispuesto a comprar algún material de investigación experimental. Dada tanto la vaguedad de su conversación como el hecho de que Gloria no parecía saber exactamente qué era lo que realmente tenía, no conocía a nadie que pudiera estar interesado en lo más alto de su cabeza. Sin embargo, siguió prometiendo que buscaría a alguien dispuesto a probarlo y descubrir qué era para que eventualmente pudiera encontrar un comprador. Comprobó la fecha de la llamada. Hace 4 días. Ninguno de los otros registros de llamadas le dijo nada particularmente útil, aparte de que aparentemente Maine era compradora de cualquier cosa que normalmente vendiera. Nunca hablaron de sus transacciones con ningún detalle significativo, por lo que no tenía ni idea de cómo encontrar al hombre, y la identificación neuronal estaba cifrada de extremo a extremo, por lo que no podía simplemente llamar al tipo y preguntarle qué más podía hacer. Sabía. David suspiró, desenchufó el teléfono de la ranura para fragmentos y lo guardó en el costado del cojín del sofá. Por mucho que quisiera simplemente aplastar la cosa y deshacerse de la evidencia por completo, los registros de llamadas aún podrían terminar siendo útiles para él en algún momento, por lo que era mejor si los mantuviera a mano. Miró por la ventana, mirando pensativamente la ciudad mientras una idea comenzaba a tomar forma lentamente en su mente. Puede que el teléfono hubiera sido un callejón sin salida, pero su incursión había dejado muchas pruebas que tal vez todavía estarían allí, ya que había pasado menos de un día desde que había sucedido. Si podía regresar al lugar del accidente a tiempo, era posible que pudiera seguir al equipo de eliminación de pruebas, lo que a su vez podría llevar de regreso a quien ordenó el golpe en primer lugar. El único problema era que si lo atrapaban, probablemente le dispararían en cuanto lo vieran. Necesitaba una forma de observar la escena sin ser descubierta. No estaba particularmente interesado en recibir un balazo en el pecho 2 días seguidos. Ampliar la mirada, Bueno, supongo que funcionaría una mira telescópica. Pero son bastante caros, ¿no? Volvió a mirar la pequeña pantalla holográfica que mostraba la cuenta bancaria secundaria de su madre, en la que actualmente había aproximadamente 5 meses de alquiler. Obviamente, necesitaría presuponer eso para alimentos y otras facturas, pero tenía suficiente colchón financiero como para poder derrochar en algo así como un buen alcance y no tener que preocuparse por contraer ningún tipo de deuda. Su madre le había advertido que nunca se endeudara financieramente por ningún motivo. Las personas que se endeudaron aparentemente nunca escaparon de ellas. Deuda, claro, la escuela. Por mucho que odiara rompiera la promesa que le había hecho a su madre, ya no tenía sentido volver a la academia. Con la deuda pendiente que ella tenía con la escuela, tendría que liquidar las 2 cuentas bancarias de Gloria solo para saldarla, y luego no le quedaría suficiente para pagar el alquiler o incluso comprar comida para sí mismo. Incluso si de alguna manera lograra sobrevivir, no había manera de que pudiera ganar suficiente dinero para pagar su inscripción el próximo semestre, por lo que ya no había una razón para que regresara. El camino corporativo estaba ahora cerrado para él, tal vez para siempre. Su único objetivo ahora era descubrir quién había matado a su madre. Bueno, supongo que será mejor que empieces a hacerlo. No tienes tiempo que perder. Se puso de pie, apoyando las manos en los muslos mientras lo hacía quitándose la andrajosa chaqueta de su madre, intentó alisarse la camisa, pero inmediatamente se dio cuenta de que no llevaba ninguna. David parpadeó. Soja. Miró hacia abajo. Sí. Todavía desnudo. Suspirando, se dirigió a la pequeña cómoda construida en la pared del apartamento y la abierta, rebuscando entre las pilas dobladas de ropa usada y otras prendas donadas, con la esperanza de que al menos un juego de la pila todavía le sirviera. Sin embargo, por lo que pudo ver, no parecía probable. Supuso que tendría que arreglarlas. Comprar una visera fue más fácil de lo que David pensó que sería. Supuso que realmente no sabía qué esperar, ya que nunca antes había comprado un arma, pero pensó que habría más proceso para comprar una, ya que era un accesorio de rifle. Sin embargo, para su sorpresa, pudo simplemente entrar a la tienda de armas del centro de Santo Domingo, pedir la mejor mirada que tenían y salir con su compra solo unos minutos después, con su billetera unas millas de más liviana.
Casi 2 meses de alquiler, desaparecidos en una sola compra. Tendré que descubrir cómo conseguir algo más de efectivo pronto. Después de llegar al punto más cercano al lugar del accidente, David caminó con cuidado por los sinuosos callejones de arroyo, buscando en el área edificios altos y abandonados con líneas de visión grandes, pero relativamente claras, teniendo especial cuidado de no desviarse demasiado cerca de la escena del accidente. El crimen mismo. Si esos soldados todavía estaban allí, probablemente todavía estaban buscándolo, por lo que era mejor que mantuviera la distancia, incluso si eso significaba darles a los tipos que mataron a su madre más tiempo para limpiar las pruebas. Finalmente encontró un edificio bastante alto un poco más al norte del lugar del accidente. Las puertas principales estaban cerradas con llave y las puertas del garaje parecían oxidadas, pero después de un rápido barrido alrededor del edificio, encontró una puerta lateral rota que podía usar para entrar. Entrar requirió un poco de esfuerzo, pero una vez dentro, sacó una pequeña linterna y rápidamente se puso a inspeccionar el edificio. El lugar ciertamente olía a abandonado. Los pisos inferiores estaban cubiertos de suciedad, polvo y una cantidad bastante grande de manchas oscuras y secas durante mucho tiempo, cuya naturaleza probablemente no quería reflexionar más allá de lo estrictamente necesario. Las escaleras en el otro extremo conducían hasta la parte superior del edificio, lo que sugería un acceso al techo, pero algunas de las vigas en las internas estaban cubiertas de óxido, lo que le preocupaba un poco. Sin embargo, el edificio todavía estaba intacto, por lo que dudaba que su presencia en el techo provocaría su colapso o algo así. Subiendo el largo tramo de escaleras de metal y abriendo la puerta de acceso al techo, se ajustó la chaqueta de alta visibilidad de su madre, enhebrando con la mano lo que aún quedaba de los dientes de la cremallera para cubrir su camisa ajustada y casi demasiado apretada antes de sentarse. En el borde del techo. Por muy al revés que pueda parecer, pensó que durante el día, el amarillo brillante de su chaqueta EMS reflejaría los rayos del sol y se mezclaría con los amarillos y blancos chillones pintados en los diversos edificios circundantes mucho mejor que su camiseta negra de manga larga, camisa o sus pantalones cargo gris carbón. La silueta oscura de un hombre a plena luz del día sería muy notable, pero el reflejo del sol en su chaqueta cegaría a cualquiera que mirara en su dirección, permitiéndole evitar ser detectado por completo. Con un poco de suerte. David abrió el estuche de plástico duro y sacó la mira, se la acercó al ojo y miró los edificios al otro lado del puente de la carretera que conecta Santo Domingo y Corpo Plaza. Jugueteó con las perillas durante un minuto, ajustando el zoom y el enfoque hasta que estuvo satisfecho. No había tantas funciones como pensaba que habría en un visor tan caro, pero el rango de zoom era increíble y el cristal era de una calidad increíblemente alta, por lo que, para sus propósitos, valía la pena el precio. Las miras no eran absolutamente ideales, pero no eran malas, de ninguna manera, por lo que no tenía quejas. Se adaptaría perfectamente a sus propósitos. Una vez que tuvo todo configurado a su gusto, subió al borde del techo y se arrodilló, apoyó los brazos en la cornisa y miró a través del visor, mirando hacia la calle donde asesinaron a su madre. Quien había ordenado el asesinato aparentemente no quería dejar ninguna evidencia por ahí, porque limpiaron rápidamente. Tanto el coche de su madre como el vehículo blindado estaban desaparecidos y la sangre ya había sido arrastrada. La única evidencia de que hubo un incidente en primer lugar fue el asfalto agrietado y roto donde impactaron inicialmente después de ser arrojados desde el puente, y el daño causado a dicho puente. Y aún así, ambos ya estaban en reparación. Los equipos de construcción habían acordonado ambas áreas y estaban realizando un proceso sorprendentemente bueno reparando las calles dañadas, volviendo a colocar capas de asfalto roto y llenando los huecos en el concreto destrozado con cemento húmedo. No hay manera de que alguien se moleste en intentar arreglar una carretera rota el día después de que se rompió. Al menos no en Santo. Era comprensible que una empresa de construcción reparara daños importantes en una carretera el día después de que ocurriera, ya que eran valiosos para las corporaciones, pero dudaba seriamente que una calle lateral cualquiera en Arroyo recibiera el mismo tratamiento que un puente de carretera vital que conecta el distrito. Los corpos solo se molestarían en hacer reparaciones en el distrito industrial de Santo Domingo si planeaban construir una nueva fábrica para cualquier proyecto nuevo y brillante que se les ocurriera a sus equipos de investigación y desarrollo, y por lo que pudo ver, los trabajadores de la construcción no trajeron casi nada. Equipo suficiente para iniciar un proyecto de construcción de esa escalada. Esos viejos programas de espías tenían razón. Tratar de ocultar su evidencia solo deja más evidencia. La policía tampoco apareció por ningún lado. Según su madre, el procedimiento estándar para delitos públicos y de alto perfil era bloquear el área durante al menos 48 horas mientras se llevaba a cabo la investigación, incluso si los casos a menudo eran abandonados poco después. Si no había ninguna presencia del NCPD aquí, menos de 24 horas después de que se cometiera el crimen, entonces, o la policía estaba involucrada, o les habían pagado una cantidad significativa para que hicieran la vista gorda y fingieran que no era así. Suceder. Ninguna de las dos posibilidades era buena y ambas sugerían que probablemente una de las corporaciones estaba detrás de todo. Estudió a los trabajadores de la construcción, en caso de que alguno de ellos pudiera haber sido una planta corporativa, pero nada en ninguno de ellos parecía extraño. Parecían lugareños, en su mayoría desarmados y con chips cibernéticos poco visibles. Algunos parecían completamente orgánicos. Ninguno de ellos parecía particularmente alerta. La mayoría de ellos simplemente estaban haciendo su trabajo.
Un par de empleados estaban holgazaneando cerca de la parte de atrás, haciendo todo lo posible para evitar la atención del director del proyecto mientras holgazaneaban y charlaban. Todas las personas normales, simplemente tratando de ganarse la vida. Quien mató a mamá probablemente ya se habrá ido. Suspirando, David volvió a guardar la mirada en el estuche y la cerró. Se sentó, se reclinó y estiró los brazos mientras miraba sin rumbo al cielo. Claramente, una ventaja de casi 24 horas era mucho más significativa de lo que pensaba. Sintió que la investigación apenas había comenzado, pero el rastro ya se había enfriado. No había nada más que encontrar aquí. Necesitaba empezar a buscar pistas en otros lugares. Las únicas otras pruebas que conocían eran el vehículo blindado desaparecido y el símbolo que los soldados llevaban en el hombro. Encontrar uno de esos fue la clave para retomar el rastro nuevamente. Su primer instinto fue buscar el vehículo por arroyo, esperando que lo hubieran estacionado en una de las fábricas abandonadas, pero dudaba que lo encontraría aquí. Quienquiera que fuera el propietario del ARC tuvo casi un día entero para esconderlo. Dado tanto tiempo, probablemente lo habían transportado de regreso a cualquier instalación secreta en la que guardaban su equipo de operaciones encubiertas y en un lugar seguro, escondido de las divisiones corporativas de contrainteligencia que sin duda también estaban tratando de rastrearlo. A menos que David pudiera causar suficiente escena como para justificar su reaparición, el vehículo probablemente permanecería escondido durante mucho tiempo. Solo quedan los soldados. Sabía muy poco sobre cómo estaban estructurados los ejércitos de las corporaciones, ya que guardaban sus secretos militares más celosamente que los dragones, pero la división que estaba buscando llevaba su emblema en sus uniformes, por lo que eran identificables y, por lo tanto, rastreables. Todo lo que necesitaba hacer era encontrar dónde operaban habitualmente o intentar rastrear sus movimientos y establecer un patrón a través de avistamientos pasados, ya sea a través de imágenes de seguridad o testigos presenciales. Es más fácil decirlo que hacerlo, sin duda, pero no era imposible. Si tienen un emblema, entonces tienen historia. Probablemente pueda comprar la información, pero probablemente me cueste mucho. Por ahora, lo más probable es que sea mejor intentar encontrarlos yo mismo. David contempló los enormes rascacielos que se alzaban sobre Corpo Plaza, entrecerrando los ojos ante las relucientes torres bañadas por el sol mientras tamborileaba con los dedos en la rodilla. Bueno, tengo que empezar por alguna parte. Probablemente debería haber adivinado que la plaza sería un fracaso. David había deambulado y observado durante aproximadamente 3 horas, mezclándose con la multitud mientras inspeccionaba las distintas torres de las megacorporaciones y sus equipos de seguridad, así como quien entraba y salía de cada entrada de sus edificios. Cada rascacielos tenía varias entradas alternativas escondidas, y aunque ciertamente estaban mejor vigiladas que la entrada principal, ninguna de las personas que las usaban parecía personal militar. Si tuviera que adivinar, la mayoría de ellos eran contrainteligencia o ejecutivos importantes. Así, si bien había aprendido un poco sobre la actividad de las distintas corporaciones, nada de eso le resultó útil. Lo más probable es que las personas que estaba buscando estaban inactivas, ocultas después de su última aparición, o estaban basadas en otro lugar, y no tenía manera de saber cuál era el caso, sin correr gritando y gritando acerca de cómo tenía la muestra que eran buscando. Pero dado lo que le habían hecho a su madre, no tenía ninguna duda de que simplemente lo dejarían quieto y lo esconderían debajo de la alfombra como algo parecido a un incidente ciberpsicópata. Cualquiera que fuera esa muestra, aparentemente era increíblemente importante. Lástima que ya no está. No más cerca de su objetivo que cuando comenzó, finalmente decidió dar por terminado el día. Dudaba que pudiera aprender algo útil si se quedara más tiempo. En este punto, era más probable que terminara atrapado por la seguridad corporativa que aprenderá algo potencialmente útil. Entonces, sin nada más que ganar, David tiró la toalla, compró un boleto en car de regreso a Santo y entró en la cabina, agarrándose del pasamano mientras miraba por la ventana. Últimamente se había sorprendido mirando mucho el horizonte. No estaba realmente seguro de por qué. El horizonte de Night City no había cambiado significativamente desde que nació David, un bastión eterno del progreso tecnológico y el dominio corporativo. Sin embargo, era todo lo que sabía. Nunca antes había estado fuera de la ciudad. Los únicos otros horizontes que había visto habían sido los de las danzas cerebrales y los programas de televisión. Tal vez debería simplemente, no lo sé. Dejar. Encuentre a otro lugar. Diferentes puntos de vista y todo eso. Cambio de ritmo. Podría ser bueno. No pudo. Él lo sabía. No mientras las personas que mataron a su madre todavía estuvieran deambulando por las calles. Habían masacrado a una mujer inocente solo para recuperar una muestra de laboratorio, y les iría mucho peor si se les permitiera continuar sin control. Alguien tenía que detenerlos, incluso si eso significaba enterrar hasta el último de ellos, de forma permanente. No vio a nadie más ofreciéndose como voluntario. Algo tiró de su nuca, intentando tirar de él hacia atrás. La mano de David se levantó a velocidades que no sabía que podía moverse, atrapando la línea ofensiva en su agarre y retorciéndola, enrollando la cuerda alrededor de su brazo para usarla como palanca. Se giró para enfrentar a quien intentaba llamar su atención mientras los atraía hacia él, terminando cara a cara con un extraño que reconoció vagamente. Se encontró mirando a una mujer muy atractiva. David la había visto 1 o 2 veces antes en su camino hacia y desde la escuela. Su cabello era llamativo, peinado en un corte bob con flequillo estilizado que estaba coloreado con un gradiente brillante en colores pastel que iba desde la raíz hasta la punta, brillando como un arco iris confitado.
Su sombra de ojos de color naranja intenso acentuaba sus ojos y multicolores, actualmente muy abiertos por la sorpresa, y su lápiz labial parecía haber sido diseñado intencionalmente para distraer a los demás de las armas brillantes que sin duda mantenía ocultas. Lo mismo podría decirse de su elección de vestimenta. Su constitución era ágil pero definida, en línea con lo que podría haber esperado de la venerada Kunoichi de Tiger Claws. Era hermosa, de la misma manera que era hermosa una víbora enroscada. Mortal, pero decidida, como una bailarina con una daga, abriendo camino entre decenas de enemigos sin siquiera un rasguño a cambio. Incluso a simple vista, se dio cuenta de que probablemente era la mujer más peligrosa que jamás había visto. También acababa de enrollar un trozo de su monocable alrededor de su antebrazo. 2 veces. Sí, eso no es bueno. Hola, comenzó, esperando poder salvar esto de alguna manera. Puedo ayudarte.